Vale, vamos a desglosar esto. A ver, resulta curioso que el universo tiene unos 13.000 millones de años, que se dice pronto, Ya, es una cifra casi incomprensible. totalmente. O sea, para ponerlo un poco en perspectiva para quien nos escucha, si hubiera surgido una sola civilización extraterrestre con, digamos, una ligerísima ventaja evolutiva sobre la especie humana, Una ventaja de nada a nivel cósmico. exacto, pues ya habría tenido tiempo de sobra para colonizar cada rincón de la Vía Láctea. O sea, sus naves, o al menos sus sondas robóticas, deberían estar literalmente ahí fuera, en nuestro patio trasero cósmico. Deberíamos tropezar con ellas. Y sin embargo, cuando observamos el cosmos, la cosa es que hay un silencio absoluto. Nada. Cero. Y ese silencio es ensordecedor, la verdad. A ver, es una expectativa matemática basada en cómo vemos que se expande la vida biológica en la Tierra. Es lo que argumentan teóricos como Stephen Gillett, o sea, que deberían estar por todas partes. Claro. Pero, bueno, luego tenemos la postura contraria, que es la de Robert Freitas, que señala que asumir que no existen solo porque no los hemos visto es en el fondo una falacia. Como lo de los lémingos, ¿no? Efectivamente. Freitas dice que es como afirmar que los lémingos no existen simplemente porque nunca nos hemos cruzado con uno caminando por el centro de la ciudad. Madre mía, es una analogía genial. Pues hoy tenemos una misión fascinante en este análisis exhaustivo. Vamos a sumergirnos de lleno en un documento increíble, que son los extractos del libro de Stephen Webb. Un libro completísimo, por cierto. Sí, Sí, porque recopila 50 soluciones a este gigantesco enigma de la ciencia que es la paradoja de Fermi. Tenemos sobre la mesa un abanico de fuentes tremendo, que abarca desde la física cuántica y la astronomía hasta la biología y la sociología. hay de todo. De todo. Y el objetivo de nuestra inversión profunda hoy es intentar comprender todas las aristas de esa pregunta que nos persigue constantemente. O sea, si el universo es tan vasto y tan antiguo, ¿dónde están todos? Lo fascinante aquí es que la paradoja de Fermi es, en su núcleo, una competencia matemática brutal entre dos números inmensos. A ver, explícanos eso. Pues mira, por un lado tienes la cantidad casi incalculable de planetas habitables en el cosmos, y por otro, la insondable edad del universo, esos 13.000 millones de años. Para entender el peso real de esta ausencia de vida, primero hay que comprender la escala temporal que estamos manejando. Porque nuestro cerebro no da para más. Claro, el cerebro humano no está diseñado evolutivamente para procesar miles de millones de años. Nos perdemos en tantos ceros. Totalmente. Y para visualizar eso de una forma más digerible, podemos usar la analogía del año universal. Esa me encanta. Es buenísima. A ver, imaginemos que comprimimos esos 13.000 millones de años de historia del universo en un solo calendario de 365 días. Un año estándar. Exacto. Pues en esta escala, un solo segundo del reloj equivaldría a 400 años reales. ¡Ostras! Sí. Toda la historia de la humanidad, desde que empezamos a pintar bisontes en las cavernas hasta que lanzamos cohetes al espacio, ocuparía menos de una hora en ese calendario. ¿Menos de una hora? Es alucinante. Estaríamos rozando la medianoche del 31 de diciembre, literalmente. Ya. Y lo crucial de esta analogía es que las primeras civilizaciones extraterrestres podrían haber surgido en los meses de verano de ese calendario cósmico. O sea, tuvieron tiempo de sobra. Tuvieron todo julio, agosto y septiembre para desarrollarse. Han tenido miles de millones de años de ventaja evolutiva y tecnológica sobre nosotros. Y fíjate que esa misma realización, ese pensamiento tan vertiginoso, es el que golpeó al físico Enrico Fermi en el verano de 1950. Y la historia de cómo surgió esto es maravillosa. Fermi estaba en Los Álamos caminando hacia el almuerzo con otros gigantes de la física. Iban Edward Teller, Herbert York y Emil Konopinski. Menudo grupo para ir a comer. Ya te digo. El caso es que iban bromeando sobre una viñeta cómica de Alan Dunn que había salido en la revista New Yorker. ¿Ah, sí? ¿La de las papeleras? Esa misma. Mostraba a unos alienígenas muy sonrientes en platillos volantes robando papeleras de las calles de Nueva York, porque claro, hay que recordar que era una época de tremenda efervescencia mediática con todo el tema de los ovnis. Estaban en todas partes en las noticias. Y de repente, en pleno almuerzo y de la nada, Fermi levanta la vista del plato y suelta la gran pregunta. Dice, ¿dónde está todo el mundo? Así, sin contexto previo. Tal cual. Y sus colegas supieron de inmediato que no estaba bromeando sobre las papeleras de la viñeta. Sabían que estaba haciendo un cálculo mental complejo. Claro, venía de Fermi. Exacto. Venía del cerebro de un premio Nobel.
un hombre tan brillante que, fíjate, durante la prueba atómica Trinity, calculó la potencia de la explosión nuclear simplemente dejando caer unos trocitos de papel de su mano. ¡Wow! Sí, observando cuánto los desplazaba la onda expansiva al llegar. Fermi era un maestro absoluto en destilar problemas aparentemente imposibles en cálculos manejables. Y es vital entender cómo funcionaba su mente con estas cosas, lo que hoy llamamos las famosas preguntas de Fermi. O sea, no se trataba de adivinar al azar, sino de acotar la ignorancia poco a poco. Eso es. El ejemplo clásico que aparece en las fuentes es cómo calculaba cuántos afinadores de pianos había en la ciudad de Chicago. Ese ejemplo es perfecto para ilustrar su método. A ver, él partía de la población, ¿no? Unos 3 millones de habitantes en aquella época. Asumía familias de unas 5 personas, lo que te da 600.000 familias. Lógico. Luego suponía que una de cada 20 familias tenía un piano en casa. Eso resulta en 30.000 pianos en toda la ciudad. Vale, seguimos acotando. Claro. Si un piano se afina una vez al año y un afinador puede trabajar en unos 400 pianos al año, pues la división básica te dice que debe haber unos 75 afinadores que él redondeaba a 100. Y lo alucinante es que resultaba ser una estimación asombrosamente precisa. Buscabas en las páginas amarillas y ahí estaban, más o menos 100. ¡Increíble! Y claro, si conectamos esto con el panorama general de los extraterrestres, calcular el número de civilizaciones funciona bajo la misma lógica. Exactamente. Es lo que hoy conocemos en astronomía como la ecuación de Drake. Tomas variables de las que tenemos cierta certeza. Como la tasa de formación de estrellas, por ejemplo. Sí, cosas observables. Y las multiplicas por variables mucho más inciertas, como en plan, cuántos planetas desarrollan vida o cuánto tiempo sobrevive una civilización tecnológica sin autodestruirse. Que esa es otra gran incógnita. Pues Fermi hizo sus cálculos mentales en la mesa aquel día y concluyó que la galaxia debería estar plagada de señales. O sea que deberíamos estar escuchando a 1 millón de civilizaciones comunicándose por radio. Entonces, claro, si las matemáticas puras dicen que deberían estar aquí, la primera categoría de soluciones a la paradoja que presenta el libro es la más pragmática. La más directa, desde luego. O sea, afirman que efectivamente ya están aquí, solo que no nos damos cuenta. Y me resulta súper curioso que la primera solución de Webb surgió como una broma allí mismo en Los Álamos. Sí, la de los húngaros. El físico Leo Szilard sugirió con mucha ironía que los marcianos ya estaban entre nosotros y que simplemente se hacían llamar húngaros. ¡Qué bueno! Era una broma interna muy de nicho sobre sus propios colegas. Había un grupo de científicos brillantes de origen húngaro allí en el proyecto, como John von Neumann, Teller, Wigner y el propio Szilard, que de verdad parecían de otro planeta. Es que tenían un nivel intelectual absurdo. Von Neumann, en particular, tenía un intelecto aterrador. O sea, calculaba mentalmente más rápido que el propio Fermi. Tenía una memoria fotográfica absoluta. ¡Madre mía! Y dicen las malas lenguas que podía beber cantidades industriales de alcohol sin que sus facultades matemáticas mermaran lo más mínimo. Aunque bueno, anecdóticamente, en el libro comentan que su forma de conducir era un peligro público. Sí, destrozaba coches constantemente. Así que Szilard bromeaba diciendo que el idioma húngaro, que es rarísimo, y su inteligencia extrema eran la tapadera perfecta para unos alienígenas que ocultaban su origen. Que ilustra un punto profundo que tratamos aquí. Muestra el deseo humano constante de encontrar una explicación extraordinaria a lo que no comprendemos del todo. Totalmente cierto. Lo que nos lleva directamente al fenómeno de los ovnis. O sea, en 1947, Kenneth Arnold vio unos objetos brillantes sobre las montañas Cascade y dijo que se movían en plan platillos saltando sobre el agua. Y ahí empezó todo el mito. Ahí nació la fiebre de los platillos volantes, pasando por incidentes como Roswell hasta los elaborados círculos en las cosechas en Inglaterra. Pero a ver, el problema con toda esa fiebre ufológica es que choca frontalmente con la navaja de Occam. El principio de parsimonia. Exacto. El principio de que la explicación más sencilla suele ser la correcta. No se necesita invocar tecnología interestelar avanzadísima para explicar unas luces raras en el cielo cuando hay opciones como globos meteorológicos, aviones militares experimentales o simples ilusiones ópticas. Claro, cosas mundanas. El investigador Robert Schaefer analizó esto muy a fondo y encontró un dato demoledor.
descubrió que el porcentaje de ovnis que permanecen inexplicables, es decir, el residuo que queda tras filtrar todos los objetos voladores identificados, se mantiene en un porcentaje constante año tras año. O sea, independientemente de si hay 10 avistamientos o 10.000. Independientemente del volumen total. Estadísticamente, esto sugiere fuertemente que ese porcentaje residual es fruto de una tasa constante de errores humanos de percepción, no de oleadas intermitentes de visitantes alienígenas que vienen a espiarnos. Es la misma credulidad que vimos con los círculos en las cosechas. O sea, hubo un caso famosísimo de un bromista británico al que terminaron multando con 100 libras por daños criminales a un cultivo. Sí, me acuerdo de ese caso. Había aplastado el trigo con unas simples tablas de madera y unas cuerdas, creando una figura geométrica súper compleja de 7 puntas. Y lo más gracioso de todo es que justo un día antes de que lo pillaran, un supuesto experto en ufología había salido en los medios nacionales declarando categóricamente que esa forma matemática era imposible de realizar por manos humanas. Imposible, decía. Resultó que sí era posible, y bastante barato además. Ya te digo, con 2 maderas. Pero bueno, incluso si descartamos que estén volando en nuestros cielos hoy en día, existe una línea de investigación científica muy seria que se pregunta si podrían haber dejado artefactos ocultos o sondas robóticas en el pasado lejano de nuestro sistema solar. Claro, como buscar trastos viejos alienígenas en nuestro propio vecindario. Y durante años hubo teorías bastante salvajes al respecto. Como la de Tunguska. Exacto, que la explosión de Tunguska, en Siberia, en 1908, fue en realidad una nave de propulsión nuclear extraterrestre que se estrelló. Aunque bueno, la geología demostró hace mucho que fue un cometa o un meteorito reventando en la atmósfera. Afortunadamente, tenemos lugares mucho más lógicos donde buscar este tipo de artefactos, como los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Luna. Uy, explícanos esto, que es interesantísimo. Pues mira, tiene una base de mecánica orbital fascinante. Los puntos de Lagrange son posiciones exactas en el espacio, donde las fuerzas gravitacionales de la Tierra y la Luna se equilibran perfectamente con la fuerza centrífuga de un objeto pequeño. Hay 5 puntos en total, ¿no? Hay 5. Los puntos L1, L2 y L3 son inestables. O sea, si dejas una sonda ahí, con el tiempo caerá lentamente hacia uno de los cuerpos mayores. Se resbala, digamos. Exacto. Pero los puntos L4 y L5 son pozos gravitacionales increíblemente estables. Son básicamente como plazas de aparcamiento cósmicas permanentes. Me encanta esa imagen. Si una civilización quisiera dejar una sonda durmiente para observar la evolución de la Tierra durante millones de años sin gastar una gota de combustible, esos puntos serían los lugares perfectos. ¿Y han buscado ahí, imagino? Se ha buscado mediante telescopios ópticos y radares por si estuvieran relacionados con esos misteriosos ecos de radio de largo retraso que a veces captamos. Pero hasta ahora, la verdad es que no se ha encontrado ningún artefacto alienígena aparcado ahí. Y luego está nuestra obsesión histórica con Marte, que si lo piensas, es casi un catálogo de ilusiones humanas a lo largo de los siglos. Totalmente. Primero fue el astrónomo italiano Schiaparelli, que observó unas líneas en la superficie de Marte a finales del siglo XIX, y las llamó canales, refiriéndose a formaciones geológicas naturales como cañones. Pero luego llegó la traducción. Claro, Percival Lowell lo tradujo erróneamente al inglés como canales artificiales, y el hombre se obsesionó y llegó a cartografiar 437 vías de agua de una supuesta civilización agonizante que intentaba regar sus desiertos. Es que la imaginación vuela. Y años después, fíjate, el propio astrofísico ruso Shklovsky notó que la luna marciana Phobos tenía una órbita que decaía de forma bastante inusual. ¿Y qué concluyó? Su conclusión fue audaz, por decirlo suavemente. Sugirió que Phobos era demasiado ligera para su tamaño y, por tanto, debía ser hueca. O sea, afirmaba que era una inmensa estación espacial abandonada. ¡Ostras! Una teoría súper imaginativa, sin duda. Pero la física y las ondas espaciales posteriores demostraron que el deterioro de la órbita de Phobos se explica perfectamente por fuerzas de marea naturales. Es solo una roca sólida y bastante deforme, la verdad. Sin embargo, el cerebro humano es obstinado, porque luego, en 1976, la sonda Viking tomó una fotografía en la región marciana de Cidonia, y en esa foto, por culpa de las sombras, se veía claramente un rostro humano mirándonos desde la superficie. La famosa cara de Marte. Se escribieron libros enteros sobre ella. Hubo teorías de conspiración para dar y regalar, y tuvimos que esperar hasta el año 98 para que la sonda Mars Global Surveyor tomara imágenes de alta resolución desde otro ángulo, revelando que era pues simplemente una colina erosionada.
Un montón de tierra y rocas. Entonces, claro, la pregunta para quien nos escucha es, ¿qué significa todo esto? Pues significa que la evolución ha cableado el cerebro humano para ser una máquina de reconocimiento de patrones. O sea, la pareidolia. Exacto. Sobrevivimos en la sabana africana porque éramos muy buenos viendo la cara de un depredador camuflado en la maleza, aunque solo viéramos dos sombras. Así que, lógicamente, cuando vemos datos aleatorios o sombras borrosas en otro planeta, nuestra mente proyecta caras y estructuras donde solo hay rocas. Es un mecanismo de supervivencia puro y duro. Pero a ver, si descartamos los artefactos mecánicos y las caras de piedra, ¿qué pasa con la biología? Porque hay una teoría en los textos de Webb que plantea algo radical, que nosotros mismos somos los alienígenas. Ah, la teoría de la panspermia. Esa misma. Originalmente fue propuesta por el químico Svante Arrhenius. Plantea que la vida flota por el universo en forma de esporas empujadas por la presión de la radiación estelar. Un viaje al azar, digamos. Que ya suena un poco loco, pero luego lo llevaron más allá. ¿Sí? Francis Crick, que recordemos es el codescubridor de la estructura del ADN, y el químico Leslie Orgel propusieron la panspermia dirigida. Argumentaban que las distancias inmensas y la radiación cósmica harían casi imposible la supervivencia de esporas al azar. Lógico. Así que postularon que una civilización antigua empaquetó microorganismos en una nave superresistente y sembró deliberadamente la Tierra primigenia. Y a ver, la gran duda es en qué se basaban dos científicos de ese calibre para sugerir algo tan extremo. Pues se fijaron en peculiaridades biológicas muy específicas. Por ejemplo, el enigma del molibdeno. ¿Del molibdeno? Sí. El molibdeno es un elemento bastante raro. Ocupa aproximadamente el puesto 56 en abundancia en la corteza terrestre. Hay poquísimo. Sin embargo, es un elemento traza absolutamente fundamental en la composición de ciertas enzimas clave para todas las formas de vida en nuestro planeta. Ostras, qué curioso. Entonces, Crick y Orgel se preguntaban si no era más lógico pensar que nuestras células primitivas evolucionaron originalmente en otro sistema estelar, o sea, en un entorno planetario distinto donde el molibdeno fuera muchísimo más abundante, y luego fueron enviadas aquí artificialmente. Es una idea que da un vértigo tremendo. Pero, a ver, pongámonos en otro escenario de las fuentes que estamos analizando. Venga. Si no han dejado sondas, y si no somos un experimento biológico de alguien más, la única forma de que existan y estén en nuestra galaxia, sin que los veamos, es que se estén escondiendo activamente de nosotros. Ah, las hipótesis sociológicas. Exacto. Como el famoso escenario del zoológico de John Bow, que sugiere que la Tierra es como un área natural protegida y nosotros somos los animales en la reserva que vienen a observar. Sin interferir. Claro. Y Martin Fogg llevó esto al extremo con su escenario de interdicción. Según este autor, la galaxia ya ha alcanzado una madurez sociológica increíble, creando un club galáctico que opera bajo un códex galáctica. Suena a ciencia ficción total. Literalmente. Sería un tratado estricto de no interferencia para proteger mundos emergentes como el nuestro, lo que dejaría en cuarentena cerca de un 0,6% de los sistemas estelares de la Vía Láctea. A ver, a mí me cuesta muchísimo contraer esto, francamente. Es que es muy difícil de creer. O sea, entiendo la metáfora, pero me estás diciendo que una civilización o una coalición que abarca 100.000 años luz de diámetro y agrupa posiblemente a billones de individuos, logra que absolutamente nadie se salte las reglas. Ni un solo disidente. Ni un pirata espacial, ni un turista rebelde. Nadie se salta la cuarentena en millones de años. Es estadísticamente inverosímil. Y ese es precisamente el talón de Aquiles de cualquier hipótesis sociológica a escala galáctica que veamos en estas fuentes. La física es el muro de hormigón contra el que chocan todas estas ideas. Por el tema de las comunicaciones. Exacto. Para mantener un club galáctico unificado y obligar a cumplir una ley de cuarentena, necesitas comunicación y control en tiempo real. Pero la velocidad de la luz impone un límite de velocidad absoluto a la información en el universo. Claro, un mensaje tardaría decenas de miles de años en cruzar la galaxia. Y no solo eso. Además está el problema de la rotación diferencial. La galaxia no gira como un disco sólido, como un vinilo. Las estrellas más cercanas al núcleo orbitan muchísimo más rápido que las del borde exterior. Es decir, que los vecinos cambian. Constantemente. Las constelaciones y las distancias relativas entre estrellas se mezclan a lo largo de los milenios. Mantener una hegemonía cultural política bajo esas condiciones de deriva estelar y retraso extremo en las comunicaciones
Es casi físicamente imposible. Entonces, si no es un zoológico mantenido por la burocracia galáctica, tendría que ser una prisión tecnológica diseñada a medida para nosotros. Y aquí entramos en terreno pantanoso. Ya te digo. Aquí es donde entra la hipótesis del planetario del físico Stephen Baxter. Plantea lo siguiente. ¿Y si el universo parece vacío porque en realidad vivimos en una simulación de realidad virtual? Una simulación diseñada específicamente para proyectar un cosmos sin vida a nuestro alrededor. A lo Matrix, pero a nivel cosmológico. Y lo fascinante de la fuente de Baxter es que no lo plantea como un debate filosófico, sino puramente matemático, utilizando el límite de Bekenstein. Uy, el límite de Bekenstein. Es un concepto muy profundo de la física teórica. A ver si nos lo puedes simplificar un poco. Lo intento. Básicamente, dictamina la cantidad máxima absoluta de información que puede codificarse en un volumen físico de espacio antes de que ese espacio colapse irremediablemente en un agujero negro. Vale. En este marco teórico, la materia y la energía son tratadas literalmente como datos computacionales. Por ejemplo, un simple átomo de hidrógeno codifica, en términos de física de la información, alrededor de 1 megabyte. Espera. O sea, ¿cómo que un átomo es información? ¿Cómo se traduce un ser físico biológico a datos informáticos? Pues pensemos en ello como la cantidad inmensa de parámetros necesarios para describir perfectamente cada estado cuántico, la posición y la energía de las partículas que componen algo. Madre mía. Para simular perfectamente a un ser humano con una fidelidad cuántica absoluta, la computadora necesitaría procesar unos 10 elevado a 39 megabytes de datos. Es una cifra astronómica. No nos cabe en la cabeza. No. Con estos cálculos, una civilización extraterrestre de tipo 1 en la escala de Kardashev, es decir, una capaz de aprovechar toda la energía de un planeta entero, solo tendría poder de cómputo para simular unos 10.000 kilómetros cuadrados de realidad. Muy poquito. Pero una civilización de tipo 3, que controla la energía de toda una galaxia, podría simular a la perfección un volumen de espacio con un radio de unas 100 unidades astronómicas alrededor de la Tierra. Y más allá de eso. Todo lo que esté fuera de ese radio sería solo un fondo pintado, una ilusión de luz proyectada en el cielo, no física real y densa procesada por el ordenador. ¡Wow! Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Fíjate, 100 unidades astronómicas parece una inmensidad, pero resulta que las sondas humanas, como la Voyager 1, que lanzamos en los 70, ya están cruzando exactamente ese umbral hoy en día. ¿Es verdad? O sea, si realmente vivimos dentro de un planetario simulado, estamos enviando un sensor físico directamente hacia el borde de los píxeles renderizados de la simulación. Sin duda, es un experimento accidental increíble. Y fíjate que si la idea de una computadora galáctica te parece ciencia ficción pura, la física teórica contemporánea que exploran las fuentes tiene una solución aún más profunda a la paradoja de Fermi. ¿Más que una simulación? Sí, una que vincula la existencia de civilizaciones no con ordenadores o simulaciones, sino con la arquitectura básica de la realidad. Hablamos del problema de las constantes físicas finamente ajustadas. Claro, te refieres a variables fundamentales como la masa del protón o la fuerza exacta de la gravedad. Esas mismas. Sabemos que si alguien altera esos números de la física en una fracción infinitesimal pequeñísima, las estrellas no podrían fusionar elementos, el carbono jamás se formaría y la vida, tal como la conocemos, sería químicamente imposible. Pues el físico Lee Smolin intentó cuantificar esta rareza cósmica y calculó que la probabilidad de que nuestro universo tenga, por puro azar, las constantes exactas y perfectas necesarias para albergar vida es de 1 entre 10 elevado a 229. ¡Ostras! Para visualizar el absurdo matemático de esa cifra, es como si se celebrara un sorteo de lotería cósmico cada segundo ininterrumpidamente desde el Big Bang hace 13.000 millones de años. Imagínate la cantidad de sorteos. Y de todos esos trillones y trillones de intentos por segundo, solo un billete es el premiado, que permite la química de la vida. Es imposible que estemos aquí por azar. Exacto. Así que, ante esta enorme improbabilidad, Smolin propuso una idea revolucionaria en el libro La evolución cosmológica. ¿Y esto qué postula exactamente? Sugiere que los universos tienen un ciclo reproductivo a través de los agujeros negros. Cuando la materia colapsa en la singularidad de un agujero negro, genera un evento de expansión extrema al otro lado, un Big Bang local,
creando un nuevo universo hijo en una dimensión inaccesible para nosotros. Vale, hasta ahí te sigo. Y lo crucial aquí es que el nuevo universo hereda los genes, digamos, es decir, las leyes físicas de su universo padre, pero con ligeras mutaciones aleatorias. O sea, se aplica la selección natural de Darwin, pero a la cosmología a gran escala. Esa es la idea. Los universos que aleatoriamente desarrollan leyes físicas que favorecen la creación de estrellas supermasivas, que son las que luego colapsarán en agujeros negros, tendrán mucha más descendencia. Es brillante. Se calcula que nuestro universo, con sus leyes actuales, llegará a producir unos 10 elevado a 18 agujeros negros. Y la conclusión de esto es asombrosa, fíjate. La vida no es el objetivo de este cosmos. Somos simplemente un subproducto biológico incidental. Un accidente afortunado. Totalmente. Existimos porque los mismos ingredientes necesarios para fabricar agujeros negros de forma óptima, o sea, estrellas estables, formación de carbono y núcleos pesados, resultan ser los mismos ingredientes exactos que requiere la biología para emerger. Claro, esto plantea una pregunta ineludible, que es justo hacia donde el cosmólogo Edward Harrison llevó esta teoría en las fuentes. Si la vida inteligente es el subproducto de este proceso de reproducción masiva, ¿qué pasa cuando esa inteligencia avanza durante eones? Ah, la teoría de la creación guiada. Si Harrison argumentó que civilizaciones hiperavanzadas en universos anteriores podrían haber descubierto este mecanismo evolutivo, entonces tal vez empezaron a fabricar agujeros negros artificiales de forma súper deliberada. Para reproducir universos a voluntad. Exacto, configurando intencionadamente los parámetros iniciales de esos colapsos gravitacionales para generar universos hijos con leyes físicas que sean perfectas para albergar vida. Es un concepto brutal. Y resulta fascinante porque, a ver, queremos dejar claro a quien nos escucha que desde una perspectiva puramente científica y matemática, dejando totalmente al margen cualquier filosofía o religión humana terrenal en la que, por supuesto, no nos metemos, esto plantea a entidades extraterrestres asumiendo literalmente el rol de arquitectos creadores de universos. Es un cambio de paradigma profundo para la mente humana. Pero bueno, si bajamos de las nubes del multiverso a la física dura de nuestro propio vecindario, llegamos a una categoría de soluciones mucho más pragmática para explicar el silencio. La de las distancias insalvables, ¿no? Exacto. Tal vez la galaxia está llena de civilizaciones brillantes, pero simplemente las leyes implacables del espacio dictan que las distancias son un muro físico insalvable. El viaje interestelar podría ser demasiado lento y ridículamente costoso en energía. Es que a veces olvidamos la inmensidad del vacío. O sea, Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros, está a más de 4 años luz. Y la Voyager 1, que es lo más rápido que hemos lanzado, viaja a unos 17 kilómetros por segundo. Que ya es una velocidad tremenda para nosotros. Sí, pero a esa velocidad asombrosa tardará más de 70.000 años en llegar a la estrella más cercana. Es inútil. Y si intentamos resolverlo construyendo naves que aceleren casi a la velocidad de la luz, nos topamos de bruces con la relatividad de Einstein y el terrorífico efecto de la dilatación del tiempo. La dilatación del tiempo destruye cualquier sueño de un imperio galáctico cohesionado o del comercio interestelar. Cuéntanos cómo funciona esto a efectos prácticos. Pues mira, si logras diseñar una nave que viaje al 99,9% de la velocidad de la luz para visitar un sistema cercano, el tiempo fluye de manera fundamentalmente diferente. Para los observadores que se quedan en la Tierra controlando la misión, el viaje de ida y vuelta tardará unos 10 años y medio. Vale. Pero debido a los efectos relativistas de ir tan rápido, para los astronautas a bordo de la nave, solo habrán pasado 171 días. ¡Qué locura! El desajuste temporal haría imposible mantener una cultura compartida, sincronizar el comercio o establecer ninguna comunicación política coherente. Te desconectas del flujo temporal de tu especie. Por eso, para intentar sortear esto usando física convencional, en los extractos de Webb se repasan diseños colosales. Por un lado, tenemos las naves generacionales de Vernal, que son básicamente mundos cerrados flotantes, donde generaciones enteras de humanos nacen y mueren en tránsito durante milenios. Un viaje de varias vidas. Luego están los cohetes de antimateria del físico Eugene Sanger, que usarían la aniquilación de partículas para generar un empuje tremendo y rapidísimo. Pero ahí el problema, como siempre, es la masa. El peso de llevar todo ese combustible desde la salida. De fusión que propuso Bassard. Me parece de una elegancia brutal.
El concepto de Buzzard es ingeniería brillante, la verdad. En lugar de cargar millones de toneladas de combustible y lastrar la nave genera un inmenso embudo electromagnético por delante de ella mientras viaja. Un campo magnético invisible del tamaño de un planeta, literalmente. ¡Madre mía! Y este embudo va barriendo y recogiendo el tenue gas hidrógeno que está disperso en el vacío interestelar, lo comprime a presiones brutales y lo alimenta directamente a un reactor de fusión nuclear en la parte trasera. O sea, utiliza el propio medio interestelar como gasolinera infinita. Exactamente. No llevas el combustible, te lo vas encontrando. Es listísimo. Y luego está Robert Forward, que sugirió olvidarnos directamente de poner un motor pesado en la nave. Propuso el uso de velas láser. Velas de luz. Sí, desplegar una lona gigantesca y ultraligera del espacio y empujarla desde nuestro sistema solar disparándole continuamente con una inmensa batería de láseres alimentados por el Sol. La propia presión de los fotones, de la luz pura, empujaría a la nave hasta fracciones altísimas de la velocidad de la luz. Es factible teóricamente. Pero claro, si queremos viajes rápidos reales, sin problemas de tiempo, las fuentes apuntan a que tenemos que mirar a la física teórica exótica, cosas más locas como los taquiones, que son partículas teóricas que viajan hacia atrás en el tiempo, o los agujeros de gusano de Krasnikov, y por supuesto, la joya de la corona, que es el motor de curvatura de Alcubierre. El motor de Alcubierre cambia todas las reglas del juego. Porque en lugar de gastar energía en empujar la masa de la nave a través del espacio resistente, lo que altera y dobla es el tejido del propio espacio-tiempo. Dobla la pista, no el coche. Exacto. La nave genera una burbuja a su alrededor, contrae el espacio que tiene físicamente por delante y expande el espacio por detrás. La nave en sí misma no se mueve localmente, simplemente surfea de forma estática sobre una ola generada en el continuo espacio-tiempo. ¿Y al no moverse? Como la nave no se acelera dentro de su propia burbuja protectora, los astronautas no sufren ninguna fuerza G mortal. Y lo más importante de todo, no sufren la temida dilatación del tiempo de la que hablábamos. Claro. El gran obstáculo de esto siempre ha sido la cantidad absurda, pero absurda, de energía exótica requerida para hacer esto posible. Energía de masa negativa, sí. Pero fíjate que la modificación que propuso el físico Chris van den Broek le dio una vuelta de tuerca genial que me encanta. Propuso usar topología exótica del espacio para crear una burbuja que es microscópicamente pequeña vista desde el exterior, pero que contiene un volumen interno expansivo enorme. Sí, me suena. O sea, imaginaos la TARDIS de la mítica serie Doctor Who, para que nos entendamos. Por fuera, una nave así sería literalmente del tamaño de un átomo surcando el espacio casi a la velocidad de la luz. Mientras que en su interior curvado habría espacio de sobra para albergar cómodamente a una tripulación entera. Es fascinante. Al ser del tamaño de un átomo, serían absolutamente indetectables para nuestros telescopios y requerirían poquísima energía. Y ahí, precisamente ahí, volvemos a la esencia misma de la paradoja que intentamos desenredar en este espacio. Hemos recorrido un camino inmenso hoy en este análisis. Ya te digo, ha sido un viaje. Desde aquel almuerzo tan mundano de Enrico Fermi bromeando en Los Álamos hace más de 70 años, pasando por la psicología evolutiva y los sesgos del cerebro hasta llegar a los confines teóricos del multiverso biológico. Lo que la paradoja de Fermi nos enseña es que, ante la incomprensible vastedad del cosmos, nuestra soledad actual no tiene respuestas sencillas ni complacientes. Ninguna en absoluto. Podría ser que un muro insuperable en la física fundamental del transporte impida los cruces estelares para siempre. Podría ser que estemos aislados geográficamente por puro azar estadístico. O que, como decíamos, realmente seamos el improbable milagro surgido como recibo del ciclo reproductivo de un universo ciego generador de agujeros negros. La verdad es que, para quienes disfrutan aprendiendo y buscan desmenuzar un tema complejo desde múltiples perspectivas, como intentamos aquí, este análisis profundo subraya algo vital. La ciencia no trata solo de construir radiotelescopios más grandes y apuntarlos al cielo. Se trata fundamentalmente de cuestionar las falacias de nuestra propia mente humana. De superar nuestros propios límites intelectuales. De empujar al límite todo lo que creemos saber sobre la física de la información. Y de reevaluar con muchísima humildad nuestra posición real y minúscula en la escala del tiempo cósmico. Totalmente de acuerdo. El verdadero valor de cuestionar por qué el universo está en silencio es que nos obliga a salir de nuestra arrogancia antropocéntrica.
Fíjate que al estudiar exhaustivamente las barreras tecnológicas, energéticas y sociológicas que enfrentarían otras posibles especies, terminamos comprendiendo mucho mejor las inmensas vulnerabilidades de nuestra propia y frágil civilización humana. Qué gran reflexión para ir cerrando. Y, de hecho, para despedir este análisis a fondo hoy, quiero proponer un pensamiento final a todos los que nos escuchan, retomando esa inquietante hipótesis del planetario de Baxter que discutimos antes. La de la simulación. Esa. A ver, si asumimos por un momento que la teoría es real y que hay una supercomputadora inabarcable construida por una civilización de tipo 3, simulando perfectamente una esfera de 100 unidades astronómicas de realidad física a nuestro alrededor. Vale, compramos la premisa. Pues bien, ¿qué ocurrirá en el código profundo de esa simulación a medida que nuestras sondas físicas de la NASA crucen y superen ese límite matemático exacto? Ostras. ¿Tendrá el software alienígeno que empezar a renderizar universo físico nuevo sobre la marcha, consumiendo una energía exponencial para mantenernos la farsa óptica? ¿O quizás la máquina alcanzará repentinamente su límite de procesamiento máximo y nosotros empezaremos a detectar sutiles fallos, glitches inexplicables en las leyes de la termodinámica y de la física a nuestro alrededor? ¡Qué escalofrío! Desde luego, es un misterio fascinante para tener en la cabeza la próxima vez que levantemos la vista hacia un hermoso cielo estrellado en una noche despejada, sabiendo que, quizá, solo estemos mirando el salvapantallas más elaborado y caro de todo el universo. Da que pensar, desde luego.